Gracias. ¿Cómo estamos, público? Muchísimas gracias, Festival Ladera Sur, para darnos este espacio de nuevo. Ayer empezamos con un lindo taller de medición de huella de carbono y hoy les vamos a contar un poco más sobre las tendencias en el mundo de la música y de la cultura en sostenibilidad. Mi nombre es Paula Castelvecchio, él es Tomás Meriño. Somos los representantes hoy de la música de Clara Emergencia, una campaña impulsada por organizadores independientes que busca difundir buenas prácticas de sostenibilidad en el mundo de la música, de los eventos masivos como este y de la cultura. Los dejo con un breve video que le va a decir mucho más sobre nuestros objetivos. El video no partió, no importa. Se lo imaginan. En la práctica queremos hacer un gran llamado a los gobiernos, a las entidades, a los mismos músicos, artistas y ustedes mismos a que tomen acciones concretas sobre el cambio climático que está afectando nuestro planeta hoy en día. La música declara emergencia, una campaña que no nace en Chile, nace en Inglaterra en 2019, bajo la mano de Faye Milton, una artista local, que dice, oye, pero ¿por qué hablamos de compromiso de industria de producción, por ejemplo? Otras industrias no hablamos nunca del rol de los artistas, no solo de los músicos en general. Entonces, levanta esta inquietud entre sus pares y fundan Music Declares Emergency, que en 2019 nace para dejar la patada, porque ahora somos 16 países que promovemos esta causa. Acá en Chile somos varios impulsores entre voluntarios independientes, nuestros socios colaboradores de Green Mind, que nos dan todo el trasfondo científico y todo el conocimiento académico que respalda todo lo que estamos promoviendo. La productora Lotus, un aplauso para Lotus, amigos también de Ladera Sur, e IMI Chile, que es el gremio de la música independiente chilena. Cada año nosotros postulamos proyectos de difusión como esta charla o talleres para estar presente en el mayor número posible de festivales en Chile, y todo esto gracias al Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio. Pero dirán, ¿por qué sostenibilidad y música? Nada que ver con lo que estamos viendo acá. Todo al revés, porque la música abre una gran ventana, nos abre los corazones. A través de la música podemos transmitir fuertes mensajes a veces difíciles, como el tema de la crisis climática. O hacemos llamada a través de la voz de los artistas y sus campañas a tomar acción. Entonces sabemos que la música y la cultura tienen un potencial gigante con su creatividad, con su poder innovador, en sí acercarnos a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya sabemos que cada vez son más lejos, ¿no? La fecha, el 2030, el 2050 se acercan y los objetivos parecen alejarse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá en Chile? Buscamos fomentar las conexiones y la difusión de información entre pares, entonces, entre festivales, entre artistas, entre organizaciones, entre productores de eventos. ¿Cómo? Difundiendo prácticas e información muy detallada sobre lo que es el impacto de las decisiones de que cada uno de ustedes toma día a día. Entonces, cuando yo hablo de artistas, no se imaginen solamente los jaivas en el escenario. Son ustedes mismos, cuando organizan su cumpleaños, cuando organizan la cena con la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, más tarde vamos a ver con Tommy cuáles son las decisiones que tomamos que efectivamente pueden generar un cambio. A nivel chileno, no somos solamente nosotros las caras bonitas de la campaña, hay caras mucho más bonitas que la nuestra, como Juanita Parra, que va a tocar mañana con los Jaivas, Rubio se sumó, Chini, el mismo Peña Milagro, que también va a tocar acá, y se sumaron otros artistas que también participaron en Ladera Sur, como Spiral Vortex. Pero tenemos una madrina especial a nivel internacional. ¿Quién es? Billie Eilish. Con su joven edad de 23 años, empezó en 2019 a decir, oye, nosotros como artistas tenemos una voz gigante, nuestro mensaje puede llegar a nivel mundial, y se presenta a los American Music Awards con esta polera que dice que no hay música en un planeta muerto. Este lema es el lema de la campaña a nivel mundial. Y desde el 2019 hasta el 2022, Billie empezó a darle duro con el mensaje de la sostenibilidad en sus eventos, tanto que
fundó una organización que se llama Reverb, que significa eco, rebote, eh, que se transforma en la práctica un canal de sostenibilidad de todo lo que ella hace. Y ojo, cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos solamente de medio ambiente, hablamos también de impacto social, hablamos de inclusión, hablamos de devolverle la mano al territorio en el cual estamos desarrollando el evento. Entonces, toda esta información es abierta a público, ustedes se pueden meter a su página y encontrar estos datos. Es importantísimo acceder a eso porque como evento sabemos que podemos entregar una oportunidad gigante a todos nuestros asistentes. ¿Y quién mejor que el Coldplay, quien dio el ejemplo de que sí, si cambiamos el mensaje y lo hacemos muy entretenido y más popular, la sostenibilidad puede llegar a masas gigantes de público? Por ejemplo, hicieron, que lo estoy tapando, estas tarimas con sensores de movimiento en las cuales se pedía al público saltar y mover y las tarimas activaban luces, por ejemplo, o bicicletas que sí alimentaban, por ejemplo, sonido u otra parte de las técnicas del escenario. Obvio que tenían una técnica de respaldo, pero a través de esa gamificación, ese juego, Coldplay logró llegar al público y demostrar que sí, la música puede tener un gran impacto. Tanto así que la misma página de la banda tiene un reporte de sostenibilidad y transparencia cada año como si fuera una empresa. Imagínense ustedes en sus proyectos el poder de comunicación que tienen. ¿Qué hacemos a nivel latino o a nivel centro y sudamericano? El gran ejemplo para nosotros que fue realmente el precursor de este doble mensaje, música y sostenibilidad, es el gran Charlie Alberti de Soda Stereo, que funda R21, que es una organización, una fundación que busca mitigar la huella de todos los shows de su banda y de él, obviamente como individuo, y también busca transparentar todas las emisiones que cada evento genera. Pero acá mis amigos de Lotus me apoyarán, lo que fue la mejor oportunidad y desafío también para producción fue tener a Bomba Estéreo en Sur Festival, porque Bomba llegó con un rider muy, muy específico. El rider es el listado de requerimiento técnico y no que la banda entrega a la productora cuando dice, ok, voy a tocar a Pichilemu, pero tú me cambias todas las luces por luces LED. Yo no quiero ver ni un plástico monouso en su venue, en el lugar donde hacemos el show. Yo quiero ver reciclaje, no quiero comida empaquetada y quiero que mi comida además venga de máximo un radio de 5 kilómetros. Imagínense el desafío que es para la producción una cosa así. Y si la producción la logra, demostramos una vez más que un cambio ella es posible. Imagínense si lo amplificamos a escala gigante, ¿no? La oportunidad que tenemos. Y bueno, nuestro mensaje hacia los artistas, e involucramos también todo lo que hacen ustedes, agencias de comunicaciones, agencia BTL, le pedimos dos grandes cosas. Primero, conocer lo que es su impacto, donde yo genero una huella, positiva o negativa que sea, difundir un gran mensaje, involucrar sus equipos de trabajo, porque una solita no puede, por algo estamos acá con un lindo micrófono tratando de hablar a cuanta más personas se pueda. Pero también en nuestra página encontrarán un listado de información específica, de tips, casi como un manual, que permite a los artistas y a los entes de la industria de la cultura en general, del espectáculo, tomar decisiones concretas para mejorar sus acciones en el día a día. Si hablamos de conocer el impacto, que ya, ¿por dónde comienzo? ¿No? ¿Cómo sé cuánto contamino? No sé cuánto contamino en mi casa, ¿cómo sé cuánto voy a contaminar en la Ladera Sur o yo haciendo un evento? Entonces, en 2022, gracias a un fondo de cultura, desarrollamos, gracias al gran apoyo de GreenMind, una calculadora de huella de carbono dedicada al mundo de los eventos de hasta 2.000 personas. Porque dijimos, ¿cómo le vamos a pedir a la industria que mejore, que sea más sostenible si no sabemos dónde estamos parados? Y esta calculadora no es rocket science, es una calculadora que se basa en la calculadora de Huella Chile, que es una rama del Ministerio del Medio Ambiente, que valida uno a uno los factores de emisión de cada una de nuestras acciones. Yo le expliqué por qué, cómo, por dónde, pero en específico.
Cuando le hablo de huella de carbono, el qué cosa, acá se lo va a explicar muy bien mi compañero Tomás. Un gran aplauso para el Tommy. Miren, gracias, ¿qué tal? Buenas, buenas. Bueno, tremenda explicación por lo demás, muchas gracias, Pau. Mi misión acá es tratar de explicarles el por qué es importante medir. Muchas veces entendemos y conversamos, ¿cierto? Y escuchamos temas asociados a la huella de carbono, al cambio climático, pero también creemos que es súper necesario entender un poquito más allá respecto de lo que significa y desde dónde viene todo este tipo de temas para poder hacer una gestión correcta, digamos, asociada a todo esto. Por eso es que siempre me gusta partir hablando y mostrando esta imagen para que entendamos que estamos dentro de este lugar, que es un sistema cerrado, que tiene límites y que por lo tanto es finito en muchas cosas. Y que además, al ser un sistema cerrado, es un sistema complejo por sí mismo y que cualquier cosa que hagamos en alguna parte repercute de alguna forma en otra parte del planeta. Por ejemplo, si miramos en esta imagen de acá, no te preocupes, Pau, se ve de todas maneras. Ahí estamos viendo las corrientes oceánicas que existen alrededor del mundo. Las corrientes oceánicas, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película Buscando a Nemo, cuando el papá de Nemo iba a buscar a Nemo, iba como con las tortugas, ¿cierto? Bueno, esas son corrientes oceánicas que se distribuyen de distinta manera en el planeta y convergen, o sea, se juntan en 5 partes. Fíjense, por ejemplo, acá, 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 acá y acá. Y coincidentemente, en esas 5 partes del mundo es donde existen estas conocidas islas de plástico, sopas de plástico o continentes de plástico, no sé si les suenan. Son lugares en donde las corrientes oceánicas empiezan a empujar un montón de los residuos que nosotros como humanidad generamos en los distintos continentes y empiezan a generar esta contaminación que es sistémica. Estamos hablando de lugares, por ejemplo, en el del Océano Pacífico, abajo, de 140 millones de hectáreas de contaminación. Una de las 5 sopas de plástico. Una hectárea es alrededor de una cuadra de una ciudad. Imagínense 140 millones de cuadras de ciudad contaminadas con plástico. Y eso es en 2D, ¿cierto? Porque si tuviéramos la oportunidad de ver eso desde frente, tendría una profundidad del orden de 7 a 12 metros de plástico para abajo. Eso claramente no es un tema solamente con la basura, ¿cierto? Imagínense lo que implica en términos de disponibilidad de alimentos, de las cadenas tróficas, de los intercambios de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Algo similar ocurre con las rutas migratorias de las aves, por ejemplo. Esa ave que ustedes ven ahí atrás es un charrán ártico. Es un ave que recorre todos los años desde el Ártico a la Antártica, ida y vuelta. O sea, recorre del orden de 90.000 kilómetros anuales. Por supuesto que eso no lo hace de una sola pasada, ¿cierto? Sino que va haciendo distintos aterrizajes o paradas en distintos lugares, como por ejemplo algunos humedales que existen en distintas partes. Lamentablemente en Chile tenemos un humedal que se llama el humedal de Utah, en Arica, que es uno de los humedales que alberga mayor cantidad de especies migratorias, del orden de 300 especies migratorias anidan ahí muchas veces. Pero también es uno de los humedales más contaminados, dado que aguas arriba hay una cuenca donde hay un montón de temas agrícolas, ¿cierto? Hay temas asociados a los fertilizantes, uso de distintos tipos de plástico, y que ustedes entenderán que cuando un insecto, por ejemplo, interactúa con algún tipo de contaminante, fertilizante o químico, y después un ave como esta se alimenta de él, ese contaminante se traslada junto con el ave hacia el lugar de destino. Eso en términos técnicos se llama como bioacumulación. Y entenderán que aquí también hay un intercambio importante de esos tipos de contaminantes toda vez que nosotros intervenimos en esos espacios. Todo esto viene atendido o generado por este modelo que me imagino ustedes han visto un montón de veces, que es el de economía lineal, ¿cierto? En donde se extraen recursos naturales para fabricar o producir un producto que se distribuye, lo consumimos y lo eliminamos, ¿cierto? Hay un documental que es muy entretenido, ya tiene sus buenos años, que se llama La historia de las cosas. Es un libro y documental al mismo tiempo. Y ahí, que por lo demás explica muy detalladamente todo esto, hay un dato que es súper decidor, digamos, de todo lo que pasa acá. Dice que cuando nosotros estamos en esta parte de acá y botamos un contenedor de basura al relleno sanitario, digamos, lo dejamos afuera de la casa, por cada contenedor de basura que nosotros dejamos afuera de nuestra casa,
el proceso que ocurrió aguas arriba para producir todo lo que está dentro de tu contenedor significó 70 contenedores de basura más. Eso no solamente implica temas asociados a la generación de residuos, a los rellenos sanitarios, etcétera, sino que imagínense todos los recursos que se tienen que extraer agua arriba y que terminamos botando a la basura, ¿cierto? Eso ha generado entonces un montón de cambios en los equilibrios del ecosistema, ¿cierto? Donde hay deforestación, cambios de uso de suelo, etcétera, que se traducen en distintos cambios en los patrones climáticos, lo que se conoce como el cambio climático, ¿cierto? Que no es más que cambios en los promedios de las temperaturas, de las precipitaciones, de los vientos, de la nubosidad, y eso altera, por supuesto, un montón de estos equilibrios sistémicos. Ustedes entenderán que van a haber cambios en promedio, ¿cierto?, en distintas zonas del mundo, y se habla en promedio de un 2 grados Celsius, ¿cierto? Ahora, pregúntense ustedes qué les pasa cuando ustedes aumentan 2 grados Celsius en su cuerpo. Cuando pasamos de 37 a 39 grados, el cambio que ocurre internamente se siente, ¿cierto? Y es evidente. Y algo similar es lo que pasa con el cambio climático, ¿cierto? Esta alteración, que porque pequeñas que se parezcan, generan estas desviaciones en estos patrones. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, que son los que son capaces de capturar el calor que viene desde el sol, que es por lo demás un proceso normal y natural que tiene que ocurrir para poder mantener la vida dentro del planeta, lo que nosotros hacemos al generar todas estas actividades que ya todos conocemos, ¿cierto? La quema de combustibles fósiles, el uso de los autos, la generación de residuos, la alimentación, el ganado, la agricultura, etcétera, lo que hacen es aportar una mayor cantidad de estos gases que son capaces de capturar calor. Y eso se mide desde dos maneras. Primero, por la concentración de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases. Para que ustedes sepan, la OMS habla del orden de 350 partes por millón, y hoy día estamos en el orden de las 419 partes por millón de dióxido de carbono. Y hay otro indicador que es el forzamiento radiativo, que tiene que ver con la capacidad de capturar calor desde el sol, y eso se mide en energía por metro cuadrado, ¿ya? Lo normal debería estar en el orden de 1 watt por metro cuadrado, y hoy día estamos en el orden de 2,78 watts por metro cuadrado. O sea, ya alteramos lo suficiente esta capa como para absorber esa cantidad de calor, lo que genera estas consecuencias, ¿cierto? Aumento en el nivel del mar, de hielo, calores, lluvias extremas, sequías, etc. Lo que, por supuesto, muchas veces antes decíamos lo que le va a pasar a la generación que viene, y hoy día sabemos que ya lo estamos viviendo, ¿cierto? En muchas partes del mundo ya no hay que seguir haciendo ojos ciegos a todos estos temas. ¿Qué es la huella de carbono entonces y cómo se vincula con esto? La huella de carbono es un indicador a través del cual podemos calcular la cantidad de gases de efecto invernadero que una actividad incorpora al medio ambiente, a la cantidad solamente de gases de efecto invernadero. Y eso se puede hacer a nivel de empresas, a nivel de productos incluso, a nivel de personas, como comentaba con Charles Albert, ¿cierto? A nivel de eventos como lo que está ocurriendo aquí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se mide a través de diferentes actividades y sus consumos. Más o menos lo que uno consume dentro de un evento o las actividades que ocurren dentro de un evento tienen que ver con el uso de gas o de diésel, el consumo de combustible a nivel general, o las emisiones fugitivas asociadas a los aire acondicionados, a los materiales pirotécnicos, ¿cierto?, etcétera. El uso de energía de la red también es algo importante e interesante de analizar dentro de las huellas de carbono. Ahora ustedes dirán, pero si yo enchufo algo, en ningún momento sale humito como para poder decir esto está aportando gases, ¿cierto? Lo que se mide ahí, si se fijan, es un alcance indirecto, porque más bien tiene que ver con la forma en la que se produce esa energía que después yo estoy consumiendo. Y de la misma manera, similar a lo de la energía, ocurre con temas asociados al uso del agua, a la potabilización y tratamiento del agua, ¿cierto? A la generación de residuos, al uso de internet, la alimentación, el traslado de todos quienes venimos a los eventos. Y ustedes pueden ver también, entiendo que por ahí hay ciertos monitores que están levantando información respecto de cómo ustedes se vinieron al evento. Así que los invito también a acercarse a esos monitores porque la información que ustedes van a entregar va a responder, y los spoileo,
a aproximadamente el 70% de la huella de carbono de este evento. Así que ustedes son un gran aporte también a la información y a la forma en la que se gestiona luego los gases de efecto invernadero. Desde Gridmind nosotros hemos hecho este mismo ejercicio en distintos eventos, en distintos tipos de rubro y distintos tamaños, ¿cierto? Desde eventos particulares en empresas, celebraciones, etcétera, eventos deportivos, el mismo Lollapalooza, nosotros hemos sido quienes han calculado la huella de carbono de las últimas 4 versiones, el Paris Parade, que por segunda vez vamos a calcular este año, entonces entendemos y hemos visto el comportamiento de los eventos en relación a los gases de efecto invernadero. Desde ese entendimiento, desde ese análisis, podemos decir que los principales fuentes de emisión, lo que mayor aporta a los gases de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático, cuando se produce un evento como este, tiene que ver primero con el traslado de ustedes mismos hacia acá, de nosotros mismos hacia acá. Lo segundo tiene que ver con los insumos asociados al merch, o sea, las decisiones de compra asociadas a los materiales que se utilizan para poder entregar cierto tipo de regalo. Y lo tercero tiene que ver con el catering, o sea, con la forma en la que alimentamos a los expositores, a los artistas y también a los asistentes del evento. Si viéramos la composición de un evento al 100%, la distribución de las emisiones aproximadamente sería de esta manera. Es decir, del 100% de la huella de carbono, el 75% está asociado a distintos tipos de traslados, ¿ya? Y particularmente de ese 75%, el 65% está atribuido al traslado de los asistentes hacia acá, ¿ok? Luego hay un porcentaje importante entre los bienes y servicios, en donde tanto los insumos que se utilizan para la producción como el mismo catering que tienen que ver con las decisiones de compra, repercuten muchísimo en la construcción de esta huella de carbono. Fíjense, por ejemplo, una distribución de la huella de carbono si es que una persona se traslada 100 kilómetros en distintos medios de transporte. Si ese traslado se hace, por ejemplo, a través del transporte público, estaríamos hablando de una emisión del orden de 3 kilogramos de CO2 equivalente. Si ese mismo traslado se hace, por ejemplo, en un auto a diésel, estamos hablando de 17 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Por lo tanto, aquí es donde están las mayores razones por las cuales se genera tanta emisión en los eventos, pero también las mayores oportunidades de reducirlo y de poder hacer una correcta gestión de esa emisión, ¿cierto? Algunas de las cosas que se pueden hacer como para poder mitigar este tipo de impacto, fomentar el uso del carpooling o del auto compartido, ¿cierto? Incorporar estrategias de electromovilidad desde estacionamientos exclusivos, facilidades, promociones, auspiciadores, etcétera. Transporte público, por supuesto que el vínculo con el transporte público es importante, así como también usos de bicicletas o fomentar el transporte activo, ¿cierto? El caminar, el favorecer ese tipo de instancias también podría ser interesante. Fíjense aquí los insumos de merch, cómo cambia la composición o la aportación de la huella de carbono respecto al tipo de material que estamos trabajando. Desde un textil que tiene del orden de una huella de carbono de 22 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de producto, versus un cartón que tiene del orden de, no alcanzo a ver aquí, pero casi 1 kilogramo de dióxido de carbono equivalente. ¿Ya? Entonces, la decisión que está asociada al tipo de materiales que se utilizan también repercute en la huella de carbono y hay harta gestión que hay que hacer al respecto. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto de economía circular en donde caracterizamos la bodega de merchandising de una empresa y fuimos capaces de identificar distintos tipos de materiales que se generaban en esa bodega de merchandising. Se hizo a través de una norma chilena. Identificamos entonces que casi el 55% de los materiales que estaban dentro de esa bodega no eran reciclables y estaban representados en su mayoría por el PVC, y el otro porcentaje, el 45% aprox, sí tenían oportunidades de reciclabilidad, pero se estaban enviando a relleno sanitario. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Desarrollamos un producto para la industria de la publicidad, una lámina tanto de cartón como de PET, ambos reciclados, que están pensados para la industria de la publicidad, por lo tanto se puede imprimir sobre la base de esa lámina
y lo que permite es fabricar productos de publicidad, de merchandising, desde materiales reciclados, 100% reciclables y carbono neutrales. De esta manera, cuando trabajamos en el retail, por ejemplo, somos capaces de incorporar en las salas de venta toda la campaña de lo que va a pasar, por ejemplo, ahora que estamos cerca de Navidad, por ejemplo, todo lo de Navidad se podría hacer de Halloween y luego todo lo de Navidad se va a transformar en Año Nuevo. Entonces, todo lo de Año Nuevo lo podríamos hacer de los residuos de Navidad y después el Back to School de los residuos de Año Nuevo y así sucesivamente. Entonces, es darle curso a la circularidad de los materiales que están contenidos en un lugar. Y por supuesto, la decisión de alimentos. Las distintas formas de entregar alimentación también repercute sobre la huella de carbono y es relevante el poder tomar esas decisiones como para poder hacer este tipo de mitigación. Gracias, Tommy. Mucha info, ¿no? Pero bueno, como les decía en un comienzo, ¿por qué es importante conocer eso? Porque esta campaña no involucra solamente actores con una voz grande o que estén en un escenario, involucra sobre todo ustedes, nosotras como fanáticas, como público, como entes que tienen dos superpoderes. El primero es el poder de compra. Recuerden que las necesidades de compra generan mercado y nosotras y nosotros como entes activos de este mercado, como solicitantes, tenemos el poder de cambiarlo paulatinamente. Y el segundo es el derecho a voto. Nuestra campaña, nuestro tour, le pusimos este año, empezó en octubre en el Festival Impacta, un festival que se desarrolló en Pucón y Villarrica para mujeres y disidencias. Empezamos ahí con el ABC de la sostenibilidad. Ayer tuvimos una jornada campal en la mañana en IMI Chile con 2 charlas y talleres sobre internacionalización, sobre buenas prácticas y sobre artistas comprometidos. Y terminaremos en Festival Fluvial, el primer festival de industria independiente chileno que lleva ya varias versiones y donde estaremos ocupando un módulo de desarrollo de capacidades de conexión y capacidades interiores del querer para poder ser un ente activo en el desarrollo sostenible para crear un futuro mejor. Y para terminar, de nuevo le recordamos que ustedes, a través de su participación en los eventos, nosotros como ente activo de la industria musical y cultural, tenemos el deber de generar un cambio. Entonces los invitamos a conocer las redes de la música de Clara Emergencia y de Green Mind. Quiero dejar un minuto de espacio a duda, consulta o si alguien quiere hacer una reflexión. Si no, pido un gran abrazo y aplauso sobre todo para el Tommy, que nos entrega información muy difícil a veces de digerir, pero es muy importante conocerla. Bueno, muchas gracias también por la participación, por las ganas de estar acá. Espero haberles entregado también, haberles en conjunto entregado un mensaje que les permita a ustedes hacer gestión, como decíamos, desde los cumpleaños en adelante. Así que todo aporta. Muchas gracias. Gracias.